Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Bienvenidos también a los oyentes en formato podcast, tanto en la plataforma iVoox como en la plataforma Spotify. Como sabéis, cuando puedo compartir los vídeos en las dos plataformas lo hago. Y en este caso, como habréis visto, es una lectura recomendada y entonces lo haré. Bueno, primera lectura recomendada del 2026. Espero recomendaros este año, si puedo, por lo menos un libro al mes. Es el objetivo que me puse el año pasado, no lo cumplí. Espero que este año lo podamos cumplir. Y vengo con esta lectura, El liderazgo al estilo de los jesuitas, escrito por Chris Lowney. No es un libro nuevo, no es una novedad, es un libro que primera edición fue el 2010, pero bueno, estaba releyendo algunas cosas y recuperando algunas cosas sobre el tema del liderazgo, y como hay un tema de este libro y de los jesuitas, del estilo de los jesuitas, que a mí me gusta mucho, quería compartirlo. Es un libro que no habla mucho de la parte religiosa, obviamente algo sí, porque tiene esa connotación, pero habla sobre todo de la parte del liderazgo, habla sobre todo de cómo enfocaron los jesuitas el liderazgo. Una compañía, ahora hablaremos un poquito de ellos brevemente, una compañía que tuvo una evolución enorme y hoy en día todavía la tiene, con un montón de cosas que yo he aprendido en el libro, porque tiene un componente también de historia, pero no habla de la parte religiosa, habla de cómo evoluciona el liderazgo y sobre todo de un punto que voy a tratar. Como siempre, intento no desgranar mucho el libro, pero sí algún punto importante que me parezca, pues sí poder tratarlo. Entonces, hoy vamos a hablar de esta primera lectura, hablando de liderazgo, de una compañía un poco diferente, pero que a día de hoy está actualizada y que creo que para cualquier ámbito, ya sea en el mundo del deporte, en el mundo de la empresa, en el mundo personal, nos va a servir. Ahora hablamos de todo esto. Vamos con la primera lectura del año. El liderazgo al estilo de los jesuitas, de Chris Lowney. Vamos a por ello. Bueno, pues vamos a hablar de este primer libro, de esta primera lectura recomendada del año, El liderazgo al estilo de los jesuitas. Bueno, la Compañía de Jesús, orden religiosa, fundada por 7 personas, liderada por o impulsada por Ignacio Loyola, su primer general, en 1540. Ignacio Loyola, muy conocido en mi tierra, en Guipúzcoa, porque nació en un pueblo de aquí, en Azpeitia, donde bueno, tiene un santuario, está el santuario de Loyola, donde bueno, hemos ido a visitarlo diferentes veces, donde se puede visitar un poco su trayectoria, hay un recorrido para ver un poco cuál fue su trayectoria vital. No vamos a entrar mucho en hablar de las historias que cuenta en el libro, porque hay un montón de, unido a los puntos que sí vamos a tratar brevemente, hay diferentes historias sobre los jesuitas en sus diferentes periplos por Tierra Santa, en China, en Japón, en Sudamérica, pero no vamos a hablar de esa parte. Vamos a hablar un poquito, vamos a concentrar un poquito en lo que vamos a hablar para, como siempre os digo, no desgranar mucho el libro y que bueno, tengáis ganas de leerlo. Bueno, lo primero, algo que siempre a mí me ha gustado de los jesuitas es el tema de ese concepto de que todos somos líderes, que todos podemos liderarnos y que el principio fundamental del liderazgo está en uno mismo, en ese, ahora hablaremos sobre eso, en esa reflexión personal de cada uno de nosotros. Y eso a mí me parece fundamental, porque estamos viviendo una época en la cual, o por lo menos yo lo estoy percibiendo, en la cual es verdad que mucho se habla de la parte que estamos en una sociedad muy individualista y que bueno, estamos ahí en ese debate, pero estoy viendo, sobre todo en la parte de las organizaciones y en la parte del liderazgo, que se está construyendo mucho sobre lo colectivo, que al final, por supuesto que tiene que estar presente, pero creo que nos estamos olvidando de ese inicio individual, de esa primera fase o primer peldaño de autoliderazgo, y desde ahí se puede construir los demás. Cuando comenzamos a trabajar ya en colectivo, aunque luego cada uno de nosotros pues, cojamos alguna serie de responsabilidades, para mí se pierde esa primera fase inicial de reflexión sobre si quiero ser un líder dentro de una organización, si quiero tener un componente de liderazgo, si quiero tener un rol de líder, pero lo que no podemos nunca evitar es que nosotros somos nuestros propios líderes. Luego querremos evolucionar o desarrollarlo de una determinada manera, pero la primera clave es, por supuesto, que seamos nuestros propios líderes y que desarrollemos ese propio autoliderazgo. Dicho esto, quería comentar dos cosas. Voy a entrar en una parte
luego desgranaré un poquito otra parte y cerraremos un poco con eso. Ya decía, no voy a entrar a hablar tanto de el libro en cuanto a el proceso de los jesuitas como orden, con qué se encontraron, qué dificultades tuvieron, su impacto en diferentes aspectos de la vida que a mí me resultaban un poco desconocidas, como el tema de la astrología, por ejemplo, o sea, su parte científica, toda la parte de la educación con esa creación de sus propias universidades, que es muy interesante. Pero vamos a hablar del liderazgo. Y en el liderazgo, los jesuitas hay algo súper interesante, y es que enfocan el liderazgo a través de un prisma algo diferente a lo vivido. Partiendo del inicio de que hay miles y miles de liderazgos, hay miles y miles de libros de liderazgo, hay miles y miles de artículos sobre liderazgo, conceptos, un montón de literatura, pero al final yo cada vez voy viendo que el liderazgo tiene más claro las claves sobre las que se sustenta. Por mucho que le demos muchas vueltas, volvemos siempre un poco al mismo origen. Y creo que igual nos echamos piedras contra nosotros mismos, pero es que no tiene tantas aristas como a veces parece que hay. Es verdad que hay un concepto que nunca lo va a abarcar, porque al final el liderazgo está relacionado con las personas, y cuando juntamos una persona con otra persona, ya eso es algo novedoso, y si juntamos a otra parte aparece algo novedoso, y si aparece otra persona algo novedoso, y si eso lo extrapolamos a otro sitio es algo diferente, y eso nunca va a tener una respuesta definitiva por ningún concepto o por ninguna definición de liderazgo. Pero sí creo que hay unas claves que en un sitio o en otro se van a repetir, y una de ellas es la que hemos hablado, de ese autoconocimiento. Pero por empezar un poco por las diferencias, por lo que decía un poco de el prisma con lo que veía un poco distinto el liderazgo, sobre 4 diferencias clave que la visión de los jesuitas ha tenido y con la que yo estoy bastante alineado, y es: la primera diferencia es que todos somos líderes y dirigimos todo el tiempo, primero, nuestra propia vida personal. Entonces, cuando hablamos de líderes hacia afuera, sobre todo cuando hablamos de organizaciones o de organizaciones deportivas o empresariales, las que queramos, siempre nos olvidamos que primero hay una parte que es nuestro propio liderazgo. Entonces, en ese caso, todos somos líderes, todos tenemos opciones, momentos para poder liderar en nuestra vida. Esa es la primera diferencia respecto igual a otros contextos en los que alguna vez hemos hablado de esos liderazgos que se han construido, ¿no? Que parece que viene aquí el caballero blanco sobre un super caballo y que viene, que ese es el líder, ¿no? Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con eso, y esto lo reafirma de alguna manera. La segunda diferencia es que el liderazgo nace adentro, que es un poco lo que veníamos hablando. Esa primera reflexión no nace hacia afuera, no nace por lo que haces, sino por ese análisis interno que tú realizas. La tercera diferencia es que el liderazgo no es un acto, es una forma de vida, es un proceso, no es un momento o unas acciones concretas. Y el cuarto concepto diferente es que nunca termina la tarea de ser líder. Eso es algo que yo creo que en general los conceptos de liderazgo lo tenemos muy claro, ¿no? Que hay un desarrollo continuo, hay una fase de aprendizaje que no se acaba nunca, que siempre va a tener nuevos aprendizajes, y siempre tenemos que estar abiertos, ¿no? Por mucho que haya unos conceptos claros que puedan estar, como decíamos antes, al final, al unir diferentes personas en diferentes momentos, en diferentes contextos, todo eso es novedoso en cada momento. Entonces, partiendo de esas 4 diferencias, el liderazgo jesuita se basa en 4 pilares. 4 pilares que entendemos que son el éxito de esos pilares, ¿no? O entiende en este caso el escritor del libro, ¿vale? Chris Lowney. Entonces, ¿en qué se basa el liderazgo de los jesuitas? 1, lo que hemos hablado. El primero, la base, conocimiento de uno mismo. 2, en el ingenio. 3, en el amor. Y 4, en el heroísmo. No voy a entrar en los 4, voy a hablar solo del primer punto, del conocimiento de uno mismo. Y un poco hablando de esa parte, empieza desde ese viaje introspectivo donde se sientan los cimientos de ese liderazgo y del éxito del liderazgo de los jesuitas, ¿vale?
En este viaje, luego hablaremos un poco de una herramienta que utilizan los jesuitas para esto, pero la traigo ahora, que son los ejercicios espirituales a los que yo me he acercado un poco ahora, he indagado un poco de cómo son, tenía intención de poder igual hacerlos, que a través de, en Azpeitia, en el santuario de Loyola, se pueden hacer, se hacen de manera continua, además tiene diferentes temporalidades, pues hacerlo un fin de semana, 15 días o un mes, como es la realidad de los propios ejercicios espirituales de los jesuitas, son de un mes. Entonces, parten de esa base, de ese ejercicio, de esa, yo le llamo herramienta seguramente mal llamada, de esa base inicial de análisis, de autoanálisis de los ejercicios espirituales para saber de verdad a dónde quieres ir, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, a qué te vas a enfrentar, cómo te vas a enfrentar a esas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, ese primer paso de análisis personal, de análisis, autoanálisis, que es fundamental para poder concebir de verdad un liderazgo como tal. Entonces, partiendo de esos ejercicios espirituales, que alguna vez hemos hablado, lo voy a unir un poco a otro concepto, que es el tema de el análisis del día, que los jesuitas lo hacen en tres partes, lo hacen a la mañana, al mediodía y a la noche. Yo en su día os recomendé, os planteé hacer una herramienta que era un poco esto, la reflexión del día, que tenía un componente que lo había cogido un poco de los jesuitas, que bueno, había leído que hacían esto y unido a otros componentes, pues lo había integrado, y yo no lo hago en 3 veces al día y a veces no lo hago todos los días. Os dejo por ahí la herramienta, pero sí que por lo menos cada una o dos veces a la semana mínimo poder coger un momento. En este caso yo siempre os recomendaba que fuese mañana, tarde o noche, cuando vosotros os encontráis mejor, no ponía una fecha en concreto, y desde ahí poder hacer esa reflexión en la cual vamos siendo conscientes de, unido a esa reflexión que hemos dicho de quién queremos ser, en esas reflexiones previas, hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, hacer esa reflexión diaria o por lo menos 1, 2, 3 veces a la semana de cómo me estoy alineando, cómo estoy siendo coherente con esa vía que hemos puesto, ¿no? Entonces, a mí esto me parece algo maravilloso por parte de los jesuitas, ¿no? El tema de esos ejercicios espirituales que te llevan a hacer una reflexión de hacia dónde quieres ir, que construyen ese conocimiento de uno mismo, que además tiene un seguimiento, en este caso diario, de cómo te estás relacionando con eso, porque haces una reflexión, un análisis del día, donde vas haciendo esa reflexión. Entonces, para mí esto es algo maravilloso, que está muy alineado con lo que yo trabajo, ¿no? Por ir cerrando y por terminar un poco esa parte del conocimiento de uno mismo, el viaje que plantean los jesuitas en cuanto a ese primer concepto o ese primer pilar de éxito del liderazgo, recordar 4 pilares de éxito: conocimiento de uno mismo, ingenio, amor y heroísmo. Estamos hablando del primero, del conocimiento de uno mismo. En ese viaje comprende varios puntos, ¿no? Y son: 1, apreciarse a sí mismo como persona de talento; 2, identificar fallos personales que impidan la realización de todo el potencial; 3, expresar metas y aspiraciones personalmente motivadoras; 4, determinar qué representa uno, qué influencia quiere tener; 5, desarrollar una visión general que lo guíe en el trato con los demás; y 6, adquirir el hábito de actualizarse con regularidad en todo lo anterior. Bueno, me parece algo fantástico, maravilloso, y que va muy alineado con mi forma de ver el liderazgo, partiendo de ese autoliderazgo. Lo dicho, es una lectura súper interesante. Es verdad, bueno, el libro con una letra mediana tiene 300 y pico páginas, 330 y pico páginas. Hay muchas historias como os decía, de esos viajes que han hecho los jesuitas a lo largo de su vida y cómo se han relacionado con diferentes poderes, qué dificultades han tenido, porque por supuesto son personas y han tenido debilidades y han cometido errores y han tenido cosas que mejorar, por supuesto. Entonces es muy interesante porque habla de muchos temas. Perdón, que voy a...
a dar un poco de agua porque se me está quedando la garganta seca. Es muy ameno de leer porque mete un montón de historias de los hermanos jesuitas que han vivido y que yo creo que os van a sorprender. No podría decir todas las cosas que tengo aquí apuntadas porque tengo un montón de cosas subrayadas. Luego pongo en rojo un poco lo que para mí todavía es más importante y me parece que hay tantas cosas que no podría parar. El vídeo tardaría 1 hora o algo así, pero creo que he intentado resumir lo que hemos dicho, ¿no? Los 4 pilares del éxito, esos conocimientos de uno mismo, ingenio, amor y heroísmo, que son la base de poder construirse ese liderazgo. Y luego un poco hemos entrado un poco principalmente en el conocimiento de uno mismo, con esos ejercicios espirituales, con esa reflexión del día y con lo que comprende este viaje. Bueno, espero que os haya gustado esta recomendación. Con lo dicho, voy a intentar por lo menos una vez al mes recomendaros un libro, mínimo un libro, a ver si lo cumplimos. Y seguimos, como siempre, si os ha gustado darle a me gusta. Si estáis suscritos, pues agradeceros la suscripción, que es gratis, ya sabéis. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y si consideréis que es interesante para alguien, pues encantado. Bueno, aquí arrancamos, ya arrancamos el año con otro vídeo. Hoy segundo vídeo, espero que sigamos pronto con más vídeos. Cuidaros mucho, chao, chao, un abrazo, hasta pronto.